Hola, soy Ada. Hace tiempo les quería grabar este video de por qué renuncié a mi trabajo. Más porque pues muchas personas me conocen y saben cuál es mi personalidad. Saben que siempre lucho porque se me respeten mis derechos como trabajadora y soy buena empleada. Bueno, el lugar donde yo trabajaba es una gran empresa, realmente es una gran empresa porque nos dan buenas prestaciones y se preocupan por el empleado de manera general. Sin embargo, pues dentro de la empresa están los departamentos y no siempre quien es tu superior se encarga del bienestar del empleado, ¿no? Pero en general es una gran empresa. ¿Dónde trabajaba? Es un, es un Bundle Warehouses. Provides a service storage, custody, and whatever the service. ¿Por qué lo digo en inglés? Porque debo reconocerlo que quien era mi superior y mi motivadora de renuncia siempre se preocupó por capacitarnos y nos pagaba nuestras clases de inglés, ¿no? Entonces hay que reconocerle que tenía cosas buenas. ¿Cómo es que llegué a esta empresa y por qué toleré y pasé muchas situaciones? Cuando yo entro a trabajar a esa empresa, a ese lugar, venía de la separación o de un divorcio, ¿no? Entonces, pues económicamente no estaba bien. Y cuando yo me postulé a esa empresa, realmente me gustó mucho las actividades que realizaba, el lugar, el giro, o sea, me apasionó desde un inicio la vacante. Con el paso del tiempo y como iba yo dando las entrevistas o me iban haciendo las entrevistas, pues voy escuchando todo el tipo, las prestaciones y los beneficios que te da, ¿no? Y en cuanto a prestaciones, pues me cautivó. Mm, Entonces, desde el inicio, la relación con quien fuera mi superior ahí no inició bien y y muchos de ustedes me conocen y saben cómo soy yo. Siempre he tratado de que se respeten los derechos como ser humano y tus derechos como empleado cuando estás laborando, ¿no? Y que yo no he permitido que sobrepasen eso. Sin embargo, la situación en la que yo me encontraba, hice y toleré varias faltas de respeto. Ah, ¿Por qué? Para empezar, quien era mi superior no sabía dialogar. Siempre eran gritos, desacreditaciones. Me acuerdo que cuando yo llegué estaba otro director general y su temperamento de esta persona era mucho más explosiva, ¿no? Ella en algún momento llegó a decirme como, no digas tonterías, todo está mal, eh, algo que yo no toleraba. Sin embargo, yo me encontraba en desventaja por la situación económica y hice caso omiso. Ah, yo cuando inicié, yo no tomé las debidas capacitaciones ni me dieron el conocimiento de la empresa. A mí me hicieron trabajar a la y se va, ¿no? Desarrollando material y a mi forma yo empecé a desarrollarla. Sin embargo, pues carecía de los conocimientos. Ni siquiera la curva de aprendizaje tuve. Fue así como necesito que hagas esto y lo haces. Yo no conocía nada del contexto porque esta empresa se encarga al comercio exterior. Yo no conocía absolutamente nada, ¿no? De lo que sucede dentro de la aduana. O sea, ese no lo conocía. Entonces yo necesitaba desarrollar materiales. Entonces, como yo no cumplía las expectativas, porque obviamente no cumplía expectativas porque no tenía un conocimiento. Y cuando yo se lo mostraba, ella decía, esto está mal, no sirve, cámbialo, no sabes. Así cosas muy despectivas, ¿no? Mm, y me gritaba bien, muy feo, ¿no? O sea, estás tonta, son tonterías, así muchas cosas, ¿no? Y yo cuando salía de la oficina, mis compañeros, que en ese momento en el cubículo de comercial estaban otros compañeros diferentes a cuando yo salí. Cuando yo salía, ellos me decían, así con este tipo de palabras, güey, ¿no estás llorando? Y yo, no, ¿por qué tendría que llorar? Güey, te grito bien feo, hasta acá escuchamos.
y era pues un piso donde hay varias islas o isletas de diferentes departamentos. Entonces lo que escuchaba comercial lo escuchaba calidad, lo que escuchaba calidad lo escuchaba jurídico, ¿no? Entonces era así, güey, ¿no estás llorando? Yo no, porque tendría que llorar, ¿no? Es que te gritó bien feo. Y situaciones así que, que como me encontraba en desventaja, tenía que tolerarlas. No las aceptaba y tal vez en ese momento cuando ella estaba gritando, yo sencillamente me desconectaba, ¿no? Así estaba pensando en otra cosa. Eso fue hace 2 años, 3 años casi, y fue cambiando porque cambió dirección general. Llegó un directivo general excelente, así un ser humano. En, Se dirigía a los empleados, cambió el ambiente laboral, la forma de dirigirse. Entonces, pues yo no sé ni la pretendo entender porque cuando estaba el director general anterior y llega este director general nuevo, ella cambia de temperamento, ¿no? O sea, tal vez ella estaba en el proceso de aceptación y para que el director general aceptara, se amoldeaba a su forma, ¿no? Entonces, cambia su forma de ser con nosotros. Sin embargo, pues siempre fueron sobrepasar nuestros derechos, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que algunas empresas te hacen pensar que son beneficios o prestaciones superiores, pero sencillamente son las prestaciones de ley. Pero como no los conocemos, pensamos que son superiores, ¿no? Eh, y teníamos ciertos beneficios que promovía recursos humanos y ya no los daba, sencillamente porque tú te vas a ir y no vas a venir a trabajar o no vas a venir a trabajar hasta que yo te lo autorice, ¿no? Um, una regla que, que no estaba bien y que fue una regla que ella implementó fue no se van hasta que yo me vaya. Y aun cuando nuestro contrato laboral decía de 9 a 6, si ella no se había ido a las 6, tú no te podías ir antes de que ella se fuera. Si ella se iba a 6:30, tú te tenías que ir 6:30. Entonces desde ahí estaba violentando pues la jornada laboral y no podías decir nada porque no podías o porque no querías meterte en líos, ¿no? Pero era un tumulto de cosas que yo ya venía guardando, no aceptaba, toleraba y esperaba cuándo hacer que esto terminara, ¿no? Mm, Le voy a reconocer que otras muchas cosas buenas que tuvo, en su mayoría el conocimiento que yo obtuve ahí fue por iniciativa propia, fue porque tuve excelentes compañeros de trabajo, algunos puedo considerarles mis amigos, aunque ellos tal vez no, pero yo sí. Ellos me ayudaban y me decían, mira, la aduana funciona así, el comercio, la importación, la exportación. Recuerdo una vez, que debo de decirlo, fue cuando estuvimos en contingencia y se realizaban videollamadas y solamente por cubrir, ella decía, vamos a conectarnos a las 4. No sé qué hay, pero vamos a conectarnos, ¿no? Y entonces se estaba hablando y se estaba haciendo una comparación en cuanto a los ingresos anuales contra el año pasado, del 2020, creo que era. Y ella me hizo una pregunta como, a ver, Ada, ¿qué es un vuelo directo? Yo no sabía, o sea, yo no conocía el mundo del comercio exterior, ni cómo funcionaba la importación, ni cómo funcionaba la exportación, ¿no? Lo más adecuado era que cuando yo llegué ella me metiera a una capacitación y no sucedió, porque sencillamente cuando llegó Recursos Humanos y dijo, Ada va a ir a capacitación, ella dijo, no, Ada va a trabajar. Entonces yo no tuve ese conocimiento. Muchos de mis compañeros sí, porque ellos ya estaban en la práctica no de un año, de muchos años y conocían bien la operación. Y a mí me pregunta, ¿Ada qué es un vuelo directo, no? Entonces, de acuerdo a mi realidad, a mi conocimiento, lo contesté y dije, es un vuelo que no hace escalas, ¿no? Y ella dijo, eso es tontería, no sabes nada, no puede ser que aquí... Discúlpeme, pero si yo no había tenido una capacitación, ni un manual de procedimientos, ni había ido al área a conocerla, yo, ¿cómo podría saber eso de una actividad que solo se efectúa en el área de operaciones? Sí, sí tienen que ver las áreas administrativas, pero para que lo conozcas debe estar ahí en operación. Yo no tuve ese conocimiento.
Y fue así terrible, ¿no? Así, no sabes nada, no sé qué has hecho todo este año, dónde, qué has aprendido, no sabes nada. ¿De qué dice, no? Pero sin embargo tuve otros compañeros que terminada esa capacitación me dijo, ven, yo te voy a enseñar qué es un vuelo directo, ¿no? Cómo funciona, por qué se le dice vuelo directo, ¿no? Entonces eran mis compañeros quienes me enseñaron porque yo no podía ir a capacitación o no podía involucrarme en el área porque eso involucraba que yo tenía que salirme de mi escritorio e ir a operación y conocer cómo funcionaba esa actividad o cómo se desarrollaba. Pero yo no podía porque el simple hecho de que tú no estuvieras en el escritorio y esa persona empezaba, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y aparezcala, y no, búscala, búscala, ¿dónde está? No puede ser que no esté, y así, ¿no? Entonces obtuve ese conocimiento por ellos, porque cuando ella faltaba, yo iba a algunas áreas, después una persona hizo que yo tuviera una capacitación obligada y fue cuando yo empecé a aprender lo que es una guía, una máster, una house, cómo funciona la IMPO, cómo funciona la Expo, cómo llega la carga a la aduana, como, todo eso, ¿no? Por mis compañeros y por iniciativa propia, ¿no? Todos eso, ay, sí, pues es que así debe ser, sí debe de ser, pero también cuando llega un empleado tiene que tener su curva de aprendizaje y yo no lo tuve, o sea, fue así, métala a trabajar, ¿no? Que saque lo que discuta la quincena, ¿no? Bueno, pues así como esas, hubo muchísimas, ¿no? Que violentaba, que caía en el acoso laboral, ¿no? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué te quejas, no? Porque, pues, sencillamente porque quiero y porque tengo la libertad de hacerlo. Caían en el tipo de acoso laboral em, a un grado terrible, ¿no? Recuerdo esa ocasión, recuerdo que cuando yo empecé a ir a los juzgados, tuve que irme temprano y le dije, o sea, yo no iba a salir afuera de mi horario laboral, ¿no? O sea, yo le dije, entré con una hoja de los juzgados, le dije, licenciada, me tengo que ir porque tengo que ir con mi abogado, ¿no? Y ella sí se enojó y me dijo, no te vas, no te vas, aun cuando en ese momento mi horario era de 8 de la mañana a 5 de la tarde y yo lo único que le estaba diciendo es que me iba a ir a las 5 de la tarde de mi horario, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Me dijo, no te vas a ir, no te puedes ir. Y yo siempre he sido me gusta observar los entornos, ¿no? Entonces su oficina de ella tiene muchos espejos y me acuerdo que hubo un cambio drástico de tono de voz y de cómo dirigirse hacia mí y eso me llamó mucho la atención y en el reflejo de su espejo pude ver que el director general estaba atrás de mí y entonces ella obligadamente, falsamente me dijo, sí, sí te puedes ir, no te preocupes, ya vete. Eso fue uno de los puntos en los que yo ya estaba decidiendo que necesitaba retirarme de ese lugar. Por el simple hecho de que violenta el trabajo, los derechos del empleado, ¿no? Esa es una, la que normalmente me hablaba con palabras groseras. También recuerdo una vez que estábamos en una plática en contingencia y ella quería que yo hiciera un plan de marketing que al final lo desarrollamos y le hice una observación así, tendríamos que hacer un video no mayor a 1 minuto porque es lo que dura la atracción del cliente, del usuario, ¿no? O del que está viendo el video. Y entonces ella muy groseramente gritó así de, tú no me vas a querer enseñar, yo que soy directora comercial, yo estudié en mercadotecnia, tú no me vas a decir cuánto tiempo se queda una persona viendo un video, ¿no? Y yo sí, ¿te querías? O sea, nadie te quiere hacer menos, solamente fue una observación, ¿no? Entonces no había esa apertura o esa humildad que debería de haber entre un jefe y un subordinado, ¿no? Tengo una muy bonita experiencia cuando trabajé en Grupo Torre Médica y que uno de mis mejores jefes nunca me gritó, ¿no? Y fue lo mejor y para mí sigue siendo un maestro de cómo dirigirse hacia los empleados, ¿no? Y aún siendo el dueño de la empresa, no era así, era muy relajado, te escuchaba, bueno, en fin, eh, así de ese tipo de circunstancias, ¿no? En la empresa había situaciones que no me incumben, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera con su culo,
pero sí hay una desigualdad de empleados. Hay muchas situaciones, ¿no? Que yo podría hablarlas y decirlas, pero las cosas caen por su peso, ¿no? Y yo no podría tener eh, libertad de situaciones, ¿no? Por ejemplo, el irme a las 5 de la tarde porque yo soy, así lo marca la Ley Federal del Trabajo de mis horas, ¿no? Hay que pedirle permiso y si no se molesta. No te puedes ir hasta que ella se retirara. Muchas situaciones. Pero una de las situaciones que realmente me molestó y por lo cual renuncié y ha sido la mejor decisión que he tomado, porque cuando yo trabajaba allá, tengo mi cabello largo. Yo tenía mucha pérdida de cabello, ¿no? O sea, esta parte de acá, ya se me veía mucho la entrada. Tenía muchas canas, ya me estaban saliendo muchas canas, tenía la mandíbula presionada. Era el ser más miserable porque yo ya no quería seguir laborando ahí, pero mi necesidad económica hacía que yo siguiera ahí. Entonces, llegué a una fecha en el que el contagio por COVID se incrementó en el área comercial y ella tenía una regla a su entendimiento y como podría yo decirlo, una ley del monte de te da COVID, tienes 3 días de incapacidad y regresas. Y regresas porque regresas. Aun cuando recursos humanos comentaba que eran 5 días y retornabas a la oficina. Mmm, Se enferma uno de mis compañeros al cual aprecio porque a él me enseñó muchas cosas en cuanto a la operación, ¿no? Y siempre trabajamos en mancuerna y lo voy a llevar presente en mi vida profesional por mucho tiempo porque él me ayudó a aprender y me decía, mira, esto así funciona, ¿no? Esto pasa, esto así, así, en cuanto a la enseñanza de la operación. En cuanto a la cuestión de marketing y publicidad, pues eso yo lo he obtenido a través de mi experiencia laboral y de mi profesión y mi vocación, que es el diseño gráfico, y con el tiempo me he especializado en marketing digital. Mm, pero él me enseñó mucho, ¿no? Entonces él, retomando esta situación, él se enferma de COVID y nosotros tenemos que ir a la IFA, que es el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y porque estaba yo desarrollando los logotipos volumétricos. Yo desarrollaba todos los planes y las medidas y cómo podría estar colocado el logotipo, etcétera, ¿no? Este compañero era quien tenía el contacto con este proveedor y entonces ambos teníamos que ir para ver cómo estaba funcionando el logotipo, porque así lo había solicitado nuestra superior, ¿no? La superior, porque en este momento para mí ya no lo es. Bueno, él, previo a que fuéramos a la IFA, él le da COVID y aún así lo manda al Felipe Ángeles para que podamos supervisar cómo están los logotipos. Solamente tenía 3 días y este compañero mío seguía teniendo fiebre y aún así hizo que fuera con nosotros al aeropuerto y estuviéramos en contacto con él. Entonces, pues desde ahí, o sea, yo veía a mi compañero y le decía, o sea, con mis palabras, que las personas que me conocen saben que soy muy grosera, ¿no? Yo le decía, güey, no mames, o sea, ¿qué haces aquí? No, pues es que ella hizo que me viniera. Le dije, tú por pendejo, o sea, tú porque te dejas, porque el deber ser son 5 días. Lo dice el Instituto de Salud, donde hay médicos, donde pensaron, idearon que cuánto tiempo era lo necesario para que esta persona no se pusiera en riesgo, se recuperara y además no contagiara a otras personas de COVID, ¿no? Por eso se pensó, o sea, no es porque ella, si ella tiene contacto con médicos y entonces a su conocimiento a priori, que porque le dicen los médicos o porque escucha la recomendación, ella hace una ley del monte a partir de un conocimiento no científico, ¿no? Entonces ella dice, porque escuchó que un médico dijo que los son 3 días y entonces debes de regresar o retornar a la oficina en 3 días, aún pasándote las indicaciones de gobernación, ¿no? Pero como ella lo dice y como
su palabra es todo, pues se va a hacer así. Y entonces este compañero mío va a la IFA con COVID y yo estoy en contacto con él y sucede lo que debía de suceder, ¿no? Mm, Pasa una semana y empiezo yo con síntomas de COVID y en realidad algo que a mí tengo un respeto supremo en mi persona es en cuanto a mi salud. Muchos de ustedes que me conocen saben que yo hago ejercicio y corro todos los días, y como bien y duermo bien, no por un tema estético, sino cuido toda mi estructura de ser por la cuestión de la salud. Es un respeto para mí la salud, ¿no? Me amo, me respeto y por esto me cuido. Y cuando alguien hace o me pone en riesgo mi salud, me molesto demasiado, ¿no? Entonces, yo me enfermo de COVID y entonces mis pensamientos, mi autocrítica que yo tenía es, voy a renunciar porque primero me sobrepasaba mis derechos como trabajador en horarios que ella ponía, en, en prestaciones a su juicio y a su autorización. Eh, Muchas situaciones, ¿no? Donde violentaban nuestros derechos como trabajador. Eh, y ahora toca un tema muy importante para mí, que es mi salud. Y a ella no le importa que yo me contagie. Y como no le importa, es porque no siente una empatía hacia sus empleados y nos ve solamente como uno más, un empleado más. Un trabajador que como puedas vas a discutir tu quincena y vas a sacar el trabajo, sí o sí, ¿no? Y pues se olvida que somos seres humanos y que tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos salud y existimos. Entonces yo ya iba analizando que necesitaba, ya no era opción, necesitaba renunciar a ese empleo. Y aunque conllevara otras circunstancias muy radicales. Entonces me da COVID y primero que nada no nos creía, ¿no? Había muchas situaciones de riesgo en las que nosotros se los exponíamos. Es más, yo cuando, voy a hacer un paréntesis en esta historia, en algún momento cuando yo ingresé a ese lugar, pretendía crear un vínculo afectivo entre superior y subordinado, subordinado superior, porque todos los trabajos de los que yo venía había tenido una excelente relación con mis superiores. O sea, yo tuve que renunciar a mis trabajos por una situación muy grande que yo ya no tenía en las manos, ¿no? Pero no siempre había tenido una excelente relación con mis superiores, ¿no? Entonces pensaba que podría ser así. Y recuerdo que una vez yo adelanté un trabajo y le dije, licenciada, por favor, ¿me podría firmar esto? Porque al parecer creo que usted no va a venir mañana. Y ella dijo, ¿a ti qué te importa si yo vengo o no vengo mañana? Es cosa que a ti no te interesa. Y entonces desde ese día yo me estaba parada en su oficina y muy dentro de mí dije, no hay una posibilidad de una relación afectiva. Hasta aquí me dejó de interesar ella, ¿no? Entonces, esa es una situación, ¿no? De inicio. Entonces, yo ya no tenía una relación afectiva con ella. Entonces, a partir de ese momento, yo decidí hablar lo necesario. No más, no ser amistad, no me importa nada de lo que pueda suceder con usted, señora, ¿no? Entonces yo hablaba muy poquito y muchas personas podrían pensar que yo era la abnegada de comercial y tal vez sí era la abnegada de comercial porque no había o no hay oportunidad de que tú puedas saber más que ella, sencillamente porque ella es directora comercial y porque ella estudió una licenciatura en mercadotecnia. Entonces ella tiene el poder absoluto sobre todo el mundo y todo el mundo tiene que hacer lo que ella dice en su mundo narcisista. Entonces yo ya había planeado que iba a renunciar. Cuando me da fiebre de 39 aprox,
mm, les comentaba, me enfermo de fiebre terrible de 39 y no se bajaba y no se bajaba y dije, seguramente ya tengo COVID. Eso fue un fin de semana que me dio súper fuerte, ¿no? Fiebre, no, ni siquiera me podía parar de la cama. Yo pensaba hacerme una prueba de COVID aquí y no tener que ir hasta la aduana a hacerme la prueba. Sin embargo, como ella gusta de no creerme o de creernos. Entonces pensé, lo más adecuado es que vaya ya y me haga la prueba en servicios médicos y ellos mismos me extiendan mi hoja de incapacidad que yo ya no tengo que asistir porque tengo COVID, ¿no? Mm, dicho y hecho, así con fiebre, súper mal, terrible, me acuerdo que terrible. Me levanté, me fui, me hice la prueba en servicios médicos y dicho y hecho salí positiva de COVID. Em, o sea, imagínense, tal vez así es el deber ser de que en el trabajo te hagan la prueba, pero yo no lo hacía por eso, sino porque ella no nos creía, ¿no? Entonces, así con fiebre me fui y hice la prueba y le mandé un WhatsApp y le dije, tengo COVID, ¿puedo retirarme? Sí, adelante. O sea, tenía que autorizarlo, aun cuando si tú te quedabas a trabajar con COVID ponías en riesgo a muchas personas y ante todo atropellas todos los derechos como humano, ¿no? Eh, ese lunes, fiebre todavía, fiebre. Martes, mi compañero, no por intención de él, sino porque la superior así lo decía, hablándome, porque íbamos a ir a una exposición comercial. Lo sé que hay un trabajo que terminar, pero ante todo son los derechos del empleado, ante todo. O sea, como diría una persona, mm, algo así como por encima de la ley nada, encima de la ley nada, algo así, o sea, que nadie puede sobrepasar la ley, porque así es, ¿no? Estamos en una sociedad que nos rigen este tipo de reglas y el Estado, ¿no? Por algo se hicieron las reglas, ¿no? Las leyes. Y martes, ya llamándome, oye, que si ya hiciste los gráficos, y yo, oye, así con eso, oye, güey, no mames, tengo fiebre, ni siquiera me he podido parar a comer, ni me he sentido re mal, o sea, ¿cómo voy a hacer un gráfico si me siento mal? O sea, todo el día me lo he pasado acostada en la cama, con fiebre. No, no sé, pero tienes que sacar los gráficos, tienes que hacerlos, nos vamos a ir a la feria, hazle como tú puedas, pero tienes que mandarlos, te los está pidiendo, dice que se los mandes, quiere verlos y yo, ¿en serio? ¿En serio vuelve a atropellar nuestros derechos como trabajador? Y, y ahí solamente aseguraba más mi decisión de renunciar, porque hay una incapacidad que te da el seguro social que no es a medida o a conveniencia del empleador. Así de, si el empleador tiene mucho trabajo, el empleado está obligado a trabajarle aún encima de su incapacidad. Así no es. Cuando hay una incapacidad, es la incapacidad y el trabajador no tiene que estar laborando. Punto. Y entonces a mí martes, así, ya hiciste los gráficos, dice que te le mande los gráficos, dice que mande los gráficos y yo, o sea, ya sabía que era un ser miserable y no entendía de la salud, pero sí la entiende con las personas que ella decide, pero no por un tema de humanidad, ¿no? Y yo, no los voy a hacer porque estoy en incapacidad. Y hazle como quieras. Si quieres, repórtame a Recursos Humanos y dile que no voy a hacer los gráficos porque estoy en incapacidad. Entiéndelo, estoy en incapacidad. Y qué mala onda, y discúlpame que te esté hablando así, porque en realidad es ella quien te los está pidiendo y que yo te los mande a ti. Pero no va a suceder, no los voy a hacer. Y no me importa que vayas a Recursos Humanos y le digas que no he hecho mi trabajo, ¿no?
porque yo voy a ir a la Secretaría del Trabajo y voy a ir a Derechos Humanos a, a denunciarla de que estoy en incapacidad porque tengo COVID y aún así quiere que yo me ponga a trabajar. Lunes y martes muriéndome de fiebres. Miércoles ya mejor, pero el día miércoles yo ya tenía que regresar a la oficina. Porque a su ley del monte, ella decidió que a los 3 días tú retornabas a la oficina. Entonces yo dije, yo no voy a ir porque me siento re mal, me siento súper mal, tuve fiebre, me la pasé mal y además porque estoy en incapacidad, como lo dice la ley, ¿no? Y no fui. Y mi compañero me decía, oye, ¿no vas a venir? Porque ya tienes que venir. Y yo, no, no voy a ir hasta el quinto día. Tienes que mandar los gráficos. Dice que mandes los gráficos, que mandes tu trabajo, que hagas tu trabajo. Yo estoy en incapacidad. No voy a hacer nada, absolutamente nada, porque están violentando mi derecho. Porque yo no voy a ponerme a trabajar con fiebre unos gráficos. Sí, pero vamos a ir a la exposición. Y, o sea, no vas. La ley no es así a tu conveniencia. La ley es la ley. Y, y eso fue lo que yo decidí y por qué decidí renunciar a un trabajo que adoraba por las actividades que hacía, porque podía desarrollarme por el giro, por lo que estaba yo aprendiendo, por el conocimiento del comercio exterior, por mi, mío, mi ambiente laboral, que era excelente con mi círculo de amistades que yo tenía. Saben quiénes son, pero no podía seguir permitiendo que esta persona sobrepasara nuestros derechos como humanos, como lo dice la Constitución, y no porque te creas Dios vas a venirlos a quitar. Y después, porque hay una ley federal del trabajo y ella nos protege a nosotros como empleados. Y yo ya no podía permitir que siguieran haciendo este atropello de mis derechos. Eh, Fueron muchas situaciones, muchas circunstancias, muchos hechos que yo podría contar donde ella atropellaba mi ética profesional, mi moral. Mi moral era la que hacía caso omiso a sus actitudes. Podría despotricar en contra de muchas personas que trabajan ahí y aún así las protegía, ¿no? Y aún así se aferraba a ellas y las defendía capa y espada cuando se burlaban de la empresa. Y nosotros, porque ustedes están viendo o van a ver mi video y se van a sentir identificados, que sabemos que hacíamos nuestro mayor esfuerzo por entregar nuestro trabajo a esa empresa. Y aún así éramos los abnegados. Y los abnegados éramos los más comprometidos y los que estábamos ahí trabajando y que hacíamos que las cosas sucedieran. Y no nos metíamos con nadie. Y aún así, por ser ese tipo de personas, nos sobrepasaban. Y, y así como yo, hay un montón en esa empresa. La empresa, lo vuelvo a repetir, no es mala. En cuanto a los dueños o los accionistas, no son malos, porque nos dan el entorno para que nos desarrollemos muy bien. Tenemos excelentes prestaciones, prestaciones de ley y además las que esta empresa hace por parte de ella, ¿no? Mm, Capacitaciones, las PTU, eh, muchas cosas, que la empresa es muy buena, muy buena. Sin embargo, quienes las dirigen en algunas secciones y departamentos no es lo más adecuado. Y como a mí ya no me gustaba lo que yo estaba viviendo ahí, es por eso que decidí renunciar. Ah, Muchos conocen a la persona de quien estoy hablando y quién es mi superior y sabrán
que así es, y algunas otras con un de, pues es que no es tan mala, sí los defiende. Pues sí, pero entre sí nos defienden con todos los departamentos, porque debo decir que éramos uno de los mejores departamentos con mejores salarios, pero ¿a costa de qué? Que teníamos que escuchar cómo se sobrepasaba con nosotros, o conmigo en específico, con otros. Con el tiempo cambió, creo que cambió y redujo su manera de dirigirse hacia nosotros con un poquito más de respeto. Pero hay otras que sencillamente atropellan nuestros derechos como empleado. Y es por eso que yo decidí renunciar a esa gran empresa, porque se me estaba muriendo mi alma profesional y porque yo ya solo era un robot que ejecutaba y ejecutaba y ejecutaba y no proponía. Porque si propones, esa persona se sentía ofendida y te desacreditaba y te decía que tú no sabías nada, absolutamente nada. Y, y una manera muy hostil de dirigirse hacia ciertos empleados. A algunos los adora y los deja sobrepasarse, ¿no? Pero a otros, terrible. Y pues muchos de ustedes se van a sentir identificados. No es nada contra la empresa, solamente es contra esta persona, que tampoco es nada contra ella, porque al final es parte de mi historia profesional. Aprendí muchísimo de el sector, mejoré la cuestión de marketing, entendí cosas porque yo venía otro segmento laboral de experiencia. Aquí aprendí muchísimo, ¿no? O sea, yo iba a comprar las cosas y no sabía cómo funcionaba, no sabía todo el proceso que tiene que llegar, que pasar la mercancía antes de que llegue a tus manos, ¿no? Muchas cosas me pude desarrollar en temas que no los había hecho. Le agradezco inmensamente a ella porque ella bien sabe, muchos de ustedes se preguntaban, ¿y por qué te quedas callada, no? Porque le tengo y le tenía muchísima gratitud porque aún recuerdo ese primer día cuando yo llegué y me dieron el trabajo y ella me dijo, algo así como vas a hacer tú, un comentario que yo iba a tener el empleo, ¿no? Y yo venía de una situación muy estresante económicamente y entonces el simple hecho de haberme dado la oportunidad de laborar ahí, yo le creé mucha gratitud a ella y muchas veces se lo dije y le dije gracias, cuando era la valoración de indicadores, evaluación de indicadores, ay, siempre estábamos por el piso, ¿no? Porque no cumplíamos sus expectativas, aunque pues nuestro trabajo era sensacional, es ese tipo de jefe de eres lo peor y como te estoy diciendo que eres lo peor, vas a esforzarte, ¿no? Y así no funcionan las cosas, solamente se apagan los talentos, pero yo se lo agradecí y le dije muchas gracias por darme el trabajo, si no lo recuerda o no lo escuchó, pues, pero yo siempre le tuve mucha gratitud a ella, por eso cuando estaba de groserota callaba, me desconectaba y no le decía nada, ¿no? Porque pues mucho a mi mejora económica se lo debí a ese trabajo que ella me seleccionó a mí. Eh, Siempre suelo hacer eso con mis jefes, agradecerles por la selección. Yo sé que quien me respalda o quien hizo que sucediera fueron mis conocimientos y mis habilidades y aptitudes y pues también mis defectos, ¿no? Porque son parte de mi vida profesional, pero le tuve mucha gratitud. Hoy ya no es mi jefa, ya mis cabellitos crecieron, se me desvanecieron mis canas, ya no tengo la mandíbula presionada como la tenía ahí, eh, liberada de estrés, buscando una mejor oportunidad laboral. Ella es parte de mi crecimiento profesional. Indirectamente aprendí, no directamente de ella, pero indirectamente sí. Em, Le agradecí todo. Y cuando yo renuncié fue llegar a la empresa el día lunes regresando de mi incapacidad. Y yo ya lo había pensado,
muchas veces lo había pensado, solamente lo clarifiqué y lo decidí mejor en en el tiempo que yo tuve COVID. Y porque pues otra vez sentí y me hizo sentir mmm, que solamente yo era un empleado más y que no importaba que yo tuviera COVID, pero ella necesitaba que yo sacara el trabajo, atropellando todo, ¿no? Mm, y así sucedió. Llegué y el lunes y le dije, vengo a entregarle el puesto, voy a renunciar. Y me dijo una frase así, eso no es profesional, Ada, menos para una persona como tú, que eres una coordinadora. Callé porque todos los que me conocen saben que tengo el hocico bien grande y no me dejo y hablo, pero le seguía y le sigo teniendo gratitud. Callé, callé, pero en RH sí lo dije. Y sí es profesional hacer trabajar al empleado en su incapacidad. Eso sí es profesional, no puedo, o sea, no soy profesional porque renuncio, pero eso sí es profesional. Es profesional. Y sucedió. Ya no volví a pasar con ella. No me dirigió a la palabra. Saqué mis cosas. Con todo el dolor de mi corazón me despedí de mis amigos, de mis compañeros, porque yo me llevaba, eran muy pocas las compañeras con las que yo no entablaba relación, y eso era porque habían sucedido cosas o situaciones que para mí no eran merecedores de que yo les hablara. En ese momento me acabo de escuchar súper narcisista, pero así soy, ¿no? Eh, un acto de deshonestidad es suficiente para que yo no vuelva a dirigir la palabra, ¿no? Y eran muy poquitos compañeros a los que yo no les hablaba y me despedí mucho de ellos y muchos de ellos se sorprendieron, ¿no? Y cuando yo renuncié y les decía, es que ya renuncié, me voy, todos me decían, wow, te admiramos, nosotros también lo quisiéramos hacer, ¿no? Pero no lo hacen porque la neta, las prestaciones están súper bien y las PTU también. Y pues amigos, no les puedo decir que, no les puedo más que recomendar que si tu corazón, yo mentalmente divido muchas secciones y si tu corazón o tus emociones profesionales, porque una cosa es la profesión y otra es tu vida personal, si tus emociones y tu corazón profesional ya no está contento ahí, no seas el ser más miserable y cuando después todo un amargado, ¿no? Eh, hagan lo que su corazoncito les dice. Y si a ustedes les gusta estar ahí, está bien, no todos los departamentos estaban quemados, ¿no? Mm, yo podría decir muchas cosas e invitar a muchas personas a que platicaran conmigo y les dieran su punto de vista, como por ejemplo mi compañero, gano un chingo para lo poco que hago, para lo poco que trabajo, o una compañera como 1500 maneras de engañar a la jefa y la jefa te siga creyendo, o otras personas de cómo opacar el talento y promover a la chica con la que tengo encuentros sexuales y no tiene ni la prepa terminada, y o cómo robar dinero sin que sospechen, porque muchas de esas podrían ser mis invitados especiales y decir que no pasa nada ya y que todo está bien, pero también hay áreas excelentes, o sea, excelentes. Yo me gustaba, cuando iba al comedor, me gustaba involucrarme en las otras áreas, escucharlos y platicar con ellos y había ambientes laborales muy padres o departamentos muy que se autogestionaban solitos y solitos funcionaban, ¿no? Y andaban trabajando aquí, arriba, abajo y nadie los molestaba y entregaban sus resultados, ¿no? Sorprendente. Así que, pues esta fue mi experiencia, lo que sucedió. ¿Por qué renuncié? Porque muchas personas se sorprendían de que yo hubiera renunciado, porque la neta, el planeta, le aguanté un chingo a mi jefa, ¿no? Y así como decimos de manera coloquial, uh, aguanté vara bien cabrón.
y todos se sorprendían porque ese puesto que yo tenía está súper apestado porque había mucha rotación de personal por la misma situación de que chavas no se dejaban que esta persona la sobrepasara. Yo aguanto un chingo, ¿no? Temas que ya por ahí he platicado, por qué aguantaba. Eh, no toda la empresa es mala. El director general es excelente, excelente persona, excelente ser humano, o sea, excelente. Otras áreas, otras personas. Y yo necesitaba hacer este video porque aunque ya lo abordé con un profesional, aún así necesitaba aventar todo lo que pensaba y todas mis ideas y todo porque yo había renunciado, porque yo lo quiero y porque si yo lo quiero hacer, lo hago, ¿no? Y no me importa, ya, no me importa, o sea, ya no trabajo en ese lugar, me da igual, o sea, me da igual. Eh, Sentí esa necesidad de comunicarlo y eso es los motivos de por qué renuncié, se asemejan a otra historia, más adelante les voy a contar. También más adelante les puedo contar la vez que yo la cagué, sí, porque yo la regué y aventé al bote de basura todo mi trabajo y ella al final se dio cuenta y me dio una regañada en su oficina, pero esa es otra historia. Pero yo así agarré las hojas y a la basura y me vieron y me reportaron. Pero esa es otra historia. Le pedí unas disculpas enormes por haber hecho eso, porque reconozco mis errores cuando los cometo y a ella jamás de los jamases le mentí, o sea, jamás, así. Yo luego cuando, sí, tengo que decirlo, a veces me salía de la aduana a comprar unas cocas, o los que me conocen saben que soy bien tragona, ¿no? Entonces me salía a comprar unas tortas y me cachó y me dijo, ¿dónde estabas? Le dije, salí por las tortas, salí a comer y me regañó. Ella bien sabe que absolutamente nunca le mentí. Siempre le hablé con la verdad, aunque me regañara. Eh, pues estoy tranquila. Ella sabe que di lo mejor de mí. Es parte de mi vida profesional y le tengo que agradecer muchas cosas. Pero como ella decía, whatever. Entonces, pues era lo que les quería contar, el por qué renuncié a mi trabajo, a mi trabajo. Y pues, muchas gracias por escucharme. Eh, pues si tienen ganas de que cuente una historia de ustedes allá o donde sea, la cuento, a mí me da igual, ya no trabajo ahí. Y pues les mando un saludo y muchas gracias. Bye.